bendición infinita. Por favor, repítalo conmigo: bendición infinita, bendición infinita. En las Escrituras encontraremos una buena cantidad de versículos donde se mencionan bendiciones y maldiciones, y cómo esas bendiciones y esas maldiciones afectan no solo mi vida, sino mis generaciones. En Éxodo capítulo 20 usted notará que Dios habla justamente y dice: los hijos que me aborrecieron y las familias que me aborrecieron cargarán la maldición hasta la cuarta generación. Pero asimismo Dios también refiere y dice: pero los que me aceptaron, obedecieron mis mandamientos, obedecieron mis estatutos, dice la palabra, yo les proveeré de mi amor sobreabundante hasta 1000 generaciones. Es importante entender de que la bendición de Dios se establece cuando yo abrazo la bendición del Padre Dios. En nuestros hombros está la gran responsabilidad de lo que serán nuestros hijos. Y cuando le hablo de que está la responsabilidad de lo que serán nuestros hijos, la Biblia declara en el Salmo 127 que nuestros hijos son flechas en nuestras aljabas. ¿A qué se refiere eso? Se refiere a que Dios nos estableció a nosotros como padres para darle propósito a nuestros hijos, para darle propósito a nuestras generaciones. ¿Y cómo le damos propósito? Nosotros somos los que proyectamos a nuestros hijos a través de la oración, a través de la intercesión. Cuando usted ora por sus hijos, es como si usted cogiera a sus hijos, que es una flecha, y afila esa punta a través de la oración, a través de la intercesión, a través de todo lo que usted hace para Dios. Es como si usted estuviera preparando a sus hijos para algo grande. Y llegará un punto en que toda esa oración, en que toda esa intercesión se hará efectiva cuando Dios te lleve a ti a lanzar a tus hijos hacia un blanco específico. Por eso, repito, el Salmo 127 dice que nuestros hijos son flechas. Somos nosotros los padres los que llevamos a nuestros hijos a destinarles propósito, a destinarles y a proyectarlos a un futuro mejor. Está en nuestros hombros la responsabilidad, porque lo que hagas hoy no solamente afectará a tus hijos, sino que también será la herencia que les impartirás a esas generaciones. Le hago una pregunta: si usted hoy tuviera que transmitir o traspasar todo lo que tiene a sus hijos, a sus generaciones, ¿podría hacerlo? Y cuando hablo de traspasar, no me refiero solamente a un seguro de vida, no me refiero a dejarles una casa o a dejarles dinero. Es importante porque todo padre construye lo que construye para dárselo a sus hijos, pero también me refiero a lo que hay interiormente en tu vida. ¿Será que lo que hay en tu vida, dentro de ti, puede ser una buena herencia para tus hijos? Si yo le dijera a usted: tiene que traspasar todo lo que tiene, sus pensamientos, sus conductas, sus impulsos, todo a sus hijos, ¿cuántos de nosotros estaríamos dispuestos y confiados a decir: no pasa nada, tengo una vida que agrada a Dios y creo que si yo traspaso a mis hijos lo que tengo, serán bendecidos? O muy probablemente usted diga: no, hay cosas que no están bien en mi vida porque hemos sido personas que manejamos apariencias. Parecemos ser amables, parecemos ser santos, parecemos ser íntegros, pero en realidad en el momento cuando nos vemos frente a nuestros hijos para impartir, no queremos que ellos tengan lo que nosotros tenemos porque sentimos que no somos correctos. Y una de las grandes herencias que un padre le puede dar a sus generaciones es lo que tiene dentro: su carácter, su santidad, su relación con Dios, su servicio, su pasión, su moral. Y entendiendo que Dios nos lleva a nosotros a impartir, es otra pregunta a la que yo quiero llegar, y es: ¿cuántos de nosotros quisiéramos que nuestros hijos fueran como nosotros, como lo que somos hoy? ¿Será que queremos que nuestros hijos sean como nosotros? O quizá de pronto decimos: no, en realidad no soy la persona ideal para que mi hijo siga. Es algo para reflexionar. En términos biológicos, una generación se refiere al periodo de tiempo entre el nacimiento de una persona y el nacimiento de su descendencia. Aunque no hay un consenso, digámoslo así, universal, se afirma que una generación es aceptada en un rango de entre 20 a 30 años. Es decir, que las generaciones nacen cuando usted cumple entre 20 a 30 años. Ahí termina una generación para comenzar otra. En el momento en que usted se convierte en padre, ahí comienza una generación y, digámoslo así para entenderlo, termina una y comienza otra.
Pero una de las situaciones más difíciles para una generación es entenderla. Cada generación es diferente. Las generaciones de hoy son difíciles de entender. Cada generación es difícil entenderla porque tienen un gusto de música diferente, tienen un lenguaje diferente, tienen una vestimenta diferente, entre otras cosas. Pero el error más grande que puede cometer nuestra generación es encasillar a la nueva generación con mi manera de pensar. Mi generación tiene una manera de pensar, pero mi pensamiento yo no lo puedo imponer a la próxima generación, porque esa generación va a pensar diferente, esa generación va a soñar diferente. Obviamente hay cosas que permanecen de generación en generación, como son los principios de la palabra, como es la santidad, lo que dice y establece las escrituras con respecto a cómo debo caminar, cómo debo hacer las cosas. Eso no es negociable. Eso tiene que estar impuesto, tiene que estar enseñado, tiene que estar direccionado en cada persona. Pero hay cosas que usted no puede imponer. Cada generación está marcada por algo que se llama transición y por una revelación única de Dios. La revelación que Dios le dio a la generación de los 60 no es la misma revelación que le está dando a la generación del 2024 o del 2023. Es una revelación diferente. ¿Por qué? Porque estamos entrando a transiciones. Y por eso es que Dios ha llamado a cada generación a hacer luz y a impactar en su generación. Le coloco un ejemplo. Yo soy de una generación. Dios me llamó a impactar esta generación. Pero tengo unos hijos y mis hijos son llamados a impactar su generación. Yo puedo influenciar la próxima generación, yo puedo guiar a la próxima generación, pero hay una comisión que tienen mis hijos y mis hijos tienen que impactar esa generación. Esos bebés que usted tiene, esos bebés están generando otra generación que tienen que impactar. Comprendiendo esto, quiero hablarle de la bendición de la cuarta generación. Y para ello le voy a hablar de 4 bendiciones generacionales. En primer lugar, le quiero hablar de la bendición justamente de la primera generación. Génesis capítulo 12 versos del 1 al 3 dice: el Señor le había dicho a Abraham: deja a tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación y te bendeciré y te haré famoso y serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. ¿Alguien dice amén a eso? Una de las cosas por las que más tú te tienes que sentir orgulloso es el hecho de que Dios te haya escogido a ti como primera generación. ¿A qué me refiero? Me refiero a que Dios abrió un camino diferente en tu familia a través de ti. Dios no quiso escoger ni a tu tío, ni a tu primo, ni a tu hermano, ni a tu hermana. Esa primera generación se inaugura porque Dios te señaló a ti. Aquí hay muchos que son los únicos cristianos de su casa. Aquí hay jóvenes que vienen solitos, ni sus papás conocen de Dios, ni sus abuelos conocen de Dios. Llegaron aquí porque sintieron la necesidad de Dios. Y sabes, tú eres la primera generación. Te debes de sentir honrado porque Dios fijó sus ojos en ti con un propósito. Eso fue lo que pasó con Abraham. Abraham tenía un papá, tenía una mamá. Abraham tenía hermanos, Abraham tenía sobrinos. Pero en el momento en que Dios quiso establecer una generación diferente, señaló a Abraham. En ese momento se llamaba Abraham y le dijo a Abraham: yo quiero establecer una generación diferente a través de ti. Y una de las cosas que Dios hace con la primera generación es llevarla a cortar con todo lo que ha recibido en el transcurso de su vida. Lo lleva a dar un reinicio, a cambiar prácticamente todo lo que le han enseñado en el transcurso de su vida. Cuando Dios llama a Abraham y lo señala para ser la primera generación, una de las cosas que Dios le dice es: necesito que abandones tu patria, tu familia, que cortes todo lazo que tengas con lo que está a tu alrededor, porque haré de ti una nación grande. Y una de las cosas que tuvo que hacer Abraham fue abandonar al Dios de sus padres. Lo primero que Dios trabajará con la primera generación es el corazón.
La propuesta que Dios le hace a Abraham es: renuncia a todo lo que tienes, ponme en primer lugar y yo te daré todo lo que tú desees. ¿Sabe? El padre de Abraham era un hombre que se dedicaba a construir, a tallar dioses. Era un hombre idólatra. Toda la familia, Abraham estaba influenciado por la idolatría. Pero en el momento en que Dios te señala a ti, todo tiene que cambiar. Y Dios te señaló a ti. Lo repito una vez más: Dios te señaló a ti. Alguien dice amén. Abraham hasta está bien, digámoslo cómodo, pero en el momento en que Dios interviene sobre él, todo cambia. Esta primera generación siempre se va a ver presionada por sus padres. La primera generación es presionada por su familia, porque muy probablemente tendrás que renunciar a muchas cosas de las que antes hacías con tu familia y con tus amigos. Pero el señalamiento de Dios te lleva a ser diferente. Probablemente habrá personas en tu familia que te darán la espalda a causa de la fe que has abrazado. Probablemente habrá gente en tu familia que se burlará de ti a causa de la fe que has abrazado. La primera generación se arriesga a perder muchas cosas a causa del señalamiento de Dios en su vida. Pero entienda, toda promesa está condicionada a la obediencia. Lo que Dios le dijo a Abraham es: si me obedeces, yo voy a bendecir tu generación. Y en medio de la demanda que Dios le hace, hay una bendición. Y la bendición es si estamos dispuestos a obedecerle. Le hago una pregunta: ¿cuántos aquí están dispuestos a obedecer a Dios? ¿Está dispuesto? ¿Te has puesto a pensar en el hecho de haberle dicho sí a Dios? ¿Te has puesto a pensar en el hecho de que cuando tú abriste tu corazón a Dios, estás produciendo que muchas bendiciones vengan a abundar en tu vida después de ti? No es que solamente tu generación es bendecida, es las generaciones que vienen después de ti que van a ser bendecidas. Abraham ya era adulto, Abraham ya era casado, Abraham tenía esposa, su esposa era estéril. Abraham tenía más de 70 y pico de años, no tenía descendencia. Había esterilidad en su casa. Había una realidad natural que no podía ser cambiada. Hasta el día de hoy la ciencia no ha podido generar fertilidad en un vientre. Un vientre estéril es un vientre estéril. Y eso era lo que estaba pasando con la esposa de Abraham. Mire, la religión de su padre no pudo cambiar la imposibilidad de Abraham y de Sara. La adoración a otros dioses no pudo cambiar la imposibilidad de Sara. Pero cuando Dios señala a Abraham para hacer una generación diferente, Dios cambió la imposibilidad que se había vuelto una realidad en su vida. Y lo primero que Dios hace es pronosticar bendición sobre lo que él consideraba imposible, y era tener hijos. Déjeme decirle en esta mañana a la primera generación que la palabra profética existe. Se lo repito, la palabra y el poder profético sigue vigente hoy dentro de la iglesia. Y entenderás que la palabra profética que viene de Dios, o discernirás que esa palabra profética viene de Dios, porque apuntará directamente a la imposibilidad que tú tienes y que la has convertido en una realidad natural de tu vida. Dios le profetizó a Abraham hijos cuando era estéril. Cuando a ti te profetizan ante tu imposibilidad, es porque esa palabra sí viene de Dios. Dios no va a profetizar cosas que tú puedes hacer en tus fuerzas. Dios va a hablar justamente en los puntos donde tú piensas que ya no hay esperanza. Quiero decirte que la palabra profética tiene el poder para romper la realidad humana que primero fue una imposibilidad y que se convirtió en una realidad humana. Dios está dispuesto a romperla. Yo quiero decirte, no te conformes con la imposibilidad que te abrazó. Soy estéril, entonces me conformo. No lo conviertas en una realidad, porque cuando menos lo esperes, la palabra profética de Dios vendrá para romper lo que Satanás quiso que tú adoptaras como una realidad. Dios viene para romper la escasez que tú adaptaste como una realidad. Dios viene para romper la deuda que tú adoptaste como una realidad. Dios viene a romper la depresión que tú adoptaste como algo que es parte de tu vida. La primera generación tiene el poder de recibir una palabra que le rompe la vida. Esto es tan poderoso porque tu religión anteriormente no pudo hacer nada.
Tu religión tradicional no pudo hacer nada por ti. Porque muchos hemos heredado religión, pero la heredamos porque la practicó nuestro papá, nuestro abuelo, nuestro bisabuelo, pero no hemos tenido un encuentro. Pero cuando Dios señaló a Abraham, le dijo a Abraham: te voy a enseñar, no una religión, te voy a enseñar el Dios que hace milagros. Esto es tan poderoso que quiero decirte que no tengas miedo. Si todo lo que te rodea parece estar en tu contra, hay una palabra profética que se está preparando en el secreto, que se va a lanzar sobre ti y que te va a cambiar la imposibilidad que se convirtió en realidad natural. ¿Alguien aquí lo cree? Déjeme lanzarle una palabra profética en esta mañana. Profetizo en el nombre de Jesús: tu escasez se rompe. Dios te hará próspero desde ahora y para siempre. Profetizo en el nombre de Jesús que Dios hace tu vientre fértil, que el hijo que has estado esperando por años, en este 2023 lo terminarás con embarazo en el nombre de Jesús. Y estoy hablando literalmente de mujeres que no han podido tener hijos. Declaro por el poder del Espíritu Santo que toda depresión que te invadió en el transcurso de los años, esa realidad que tú adoptaste y pensaste que iba a estar por el resto de tu vida, se rompe, porque hoy Dios te dice: te voy a dar paz en abundancia y vivirás tranquilo en la tierra que yo te he brindado. Profetizo en el nombre de Jesús en esta mañana que todo lo que te rodeó, deuda, aflicción, miseria, maldición, escasez, cualquier tipo de persecución, crítica, todo lo que vino a querer dañar tu buen nombre, hoy la palabra profética de Dios viene para romper esa realidad y establecer lo que es imposible para el hombre. Todo aquello en lo que crees te será concedido, y si crees a la palabra verás la bendición, porque tu próximo año estará cargado no de imposibilidades que se convierten en realidad humanas, sino de milagros que se convertirán en realidades constantes en tu vida, en el nombre de Jesús. Diga amén a eso. Amén. Lo que tiene la primera generación es que responde. Todo lo que recibes de Dios afectará a la siguiente generación. Ser la primera generación, cuando tú estudias la vida de Abraham, ser la primera generación es doloroso. Ser la primera generación te tocará abrir camino donde no hay. Cuando eres la primera generación tendrás que desafiar las leyes naturales. Cuando eres la primera generación estarás construyendo un futuro mejor a través de lágrimas. Pero escúchame, el camino de Abraham fue largo, sí. El camino de Abraham fue difícil. Abraham tuvo que llorar. Abraham tuvo que esperar demasiado para una bendición. Pero cuando tú ves el final de Abraham, podrás decir: valió la pena que Abraham aguantara tanto. Primera generación que estás aquí, vale la pena todo lo que has tenido que soportar por Dios. Vale la pena el camino que estás abriendo para tus generaciones. Vale la pena toda la intercesión que has hecho. Vale la pena toda la espera que has tenido. Vale la pena toda la resistencia que has tenido en tu desierto, en tu tormenta, porque todo ese dolor se convertirá en alegría para tu próxima generación. Esa es la generación primera. Bendigo tu generación. Pero en segundo lugar, quiero hablarle de la bendición de la segunda generación. Génesis 26:3 dice: vive aquí como extranjero en esta tierra, y yo estaré contigo y te bendeciré. Yo, con estas palabras, confirmo que te daré todas estas tierras a ti y a tu descendencia, tal como le prometí solemnemente a Abraham, tu padre. Esta segunda generación está representada por Isaac, el hijo de Abraham, el que nace cuando Dios rompe la esterilidad a través de una palabra profética en la vida de Sara. Nace Isaac. Isaac, el nombre de Isaac significa risa, significa alegría. Y Isaac es tan lindo porque él disfrutó las victorias de las batallas que tuvo que trabajar la primera generación representada por su padre Abraham. Isaac recibió y abrazó las victorias. Por eso Isaac es una generación que ríe y es una generación que constantemente tiene la plenitud de Dios. Génesis 25:5 dice: Abraham le dio todo lo que poseía a su hijo Isaac. La impartición tiene poder.
Si tú eres la primera generación, le pregunto, ¿qué impartición le puedes estar dando a esa segunda generación? ¿Cuál es la herencia que estás construyendo para esa segunda generación? Hay algo tremendo que tiene la segunda generación. Es que la segunda generación está marcada por una experiencia profunda en el altar. Abraham, cuando tiene a Isaac, tiene que llevarlo al altar del sacrificio por orden de Dios. Y Dios le dijo, sacrifícalo, dególlalo, si me amas. Abraham lo lleva al altar. Y cuando lo lleva al altar y está a punto de degollarlo, Dios le dice, para, no lo mates, porque ahora conozco que me tienes en primer lugar. Yo soy la segunda generación. Mis padres son la primera generación. Dios señaló a mis padres, no señaló a mis tíos, no señaló a mis primos, a nadie. Señaló a mi papá y a mi mamá como la primera generación. De esa primera generación, ellos decidieron obedecer a Dios. Obedecer para salir a la obra, para ser pastores. Entraron a pastorear un pueblito por allá escondido de Antioquia. Allá comenzaron su obra con 3 personas, sin salario, sin devengar nada, vivir literalmente por la fe. Pero quienes sufrían un poco éramos nosotros, la segunda generación, mi hermano y yo. Porque tuvimos que lidiar con escasez financiera. Tuvimos que lidiar con renunciar a muchas cosas. Renunciar por el hecho de que no estábamos al nivel de nuestros compañeros de colegio. Yo recuerdo que todos los compañeros del colegio tenían maletín Toto. Yo tenía un Totos y le quitaba la marca para que pareciera Toto. Y sabe, mi papá tenía un buen trabajo antes de salir a pastorear. Y él pudo darnos una calidad de vida diferente a mi hermano y a mí. Pero un día Dios le dijo, sal a la obra. Y cuando le dijo sal a la obra, esa obediencia, él sabía junto con mi mamá que tendría que ver mucho con poner a nosotros como hijos en el altar del sacrificio. Que muy probablemente nosotros no íbamos a experimentar muchas cosas en nuestra infancia porque íbamos a estar en el altar del sacrificio. Yo en mi infancia no supe qué era abrir un regalo en Navidad. Yo no tuve Navidad. Yo cantaba, mamá, ¿dónde están los juguetes? No sabía, nunca llegaban. Nunca nos reuníamos, no había dinero. Mis papás no es que no querían darnos, no había. Nos dieron todo su amor, nos dieron todo lo que ellos tenían, pero yo no supe qué era recibir un regalo en mi infancia en Navidad. No supe qué es estar a la expectativa en un árbol de Navidad, un 24, para ver qué me había traído Dios. No había nada. Altar del sacrificio. Me acuerdo que a mí me daba pena llevar a mis compañeros a mi casa, porque nuestra casa era prácticamente un rancho caído. Me acuerdo que toda el agua se entraba por la cocina no tenía techo. Eso era tremendo. Pero mis papás dijeron, necesitamos obedecer a Dios. Y de alguna manera nos llevaron al altar del sacrificio. Y yo estoy marcado por ese altar del sacrificio. Y no estoy marcado con dolor. Y no estoy marcado con herida. Porque ese altar del sacrificio me llevó a mí también a entender que debo valorar todo lo que Dios me da a mí. Y escuche, hay cosas que por amor a Dios y por obediencia a Él, será inevitable que tus hijos sean afectados. Y todos sabemos que lo que más amamos en esta vida son nuestros hijos. Que nos pase lo que sea a nosotros, pero que no le pase a nuestros hijos. Pero probablemente para la primera generación habrán pruebas con el fin de evaluar qué tan importante es Dios en nuestra vida. Al final, Dios terminará dándole el doble a la segunda generación, más de lo que la primera generación obtuvo. ¿Sabe? La segunda generación carga la promesa y hereda la bendición. Mire lo que dice Génesis 26:4. Haré que tus descendientes sean tan numerosos como las estrellas de los cielos, y les daré todas estas tierras, y mediante tu descendencia todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Es la misma promesa que Dios le hace a la primera generación, y Dios viene y la transporta a la segunda generación. Si tú eres la primera generación, tus hijos cargarán todas las promesas que tú has recibido en el transcurso de tu vida. Sabe, hay cosas que Dios me ha dicho a mí. Yo puedo representar a veces la primera generación, y hay cosas que Dios me ha dicho a mí que quizá yo digo cuándo se van a cumplir, pero Dios dice las voy a transportar a tu siguiente generación. Yo creo que lo que no se cumple en tu vida se va a cumplir en tus hijos, pero Dios lo va a cumplir en tu apellido, en tu generación, en tu genética, en tu ADN, en el nombre de Jesús. ¿Alguien dice amén?
Hay tres cosas que carga la segunda generación: descendencia abundante, protección divina y bendiciones heredadas. Y es cuando Isaac, en la bendición heredada, se encuentra con los pozos, que yo llamo los pozos de la bendición. Cuando hablamos de estas bendiciones, veo que su padre había construido pozos. Muchos aquí han construido pozos con lágrimas. Muchos que son la primera generación han construido pozos, quizá de pronto sin poder dormir, porque no saben cómo llevar el alimento al otro día, pero se esforzaron. La primera generación construyó pozos porque sacaron adelante su matrimonio en medio de situaciones álgidas. La primera generación construyó un pozo de santidad en medio de un mundo depravado. Viene Isaac, la segunda generación, y ve los pozos que construyó su papá. El primer pozo, llamado Esek. Mire lo que dice la palabra en Génesis 26, 19 al 20. Los siervos de Isaac también cavaron en el valle de Gerar y descubrieron un pozo de agua fresca. Pero después los pastores de Gerar llegaron y reclamaron el manantial. Esta agua es nuestra, dijeron, y discutieron sobre el pozo con los pastores de Isaac. Por eso Isaac llamó a aquel pozo Esek, que significa disputa. Ese pozo lo abrió su papá. Y escúchame bien, Primera de Corintios 16:9 dice: se ha abierto una puerta de par en par para hacer un gran trabajo en este lugar, aunque muchos se me oponen. La segunda generación va a tener algo, y es que tendrá mucha oposición. La segunda generación entra a recibir la herencia de un pozo, pero Isaac lo llama Esek y se aparta. ¿Sabes? Esa segunda generación, cuando habla de disputa, tendrá que enfrentar la crítica, tendrá que enfrentar los desafíos, tendrá que enfrentar la gente que quiere frenar la bendición, tendrá que enfrentar la gente que quiere impedir el fluir de la gracia de Dios en sus vidas. Pero dice que Isaac se apartó de allí. Pero yo nunca veo a un Isaac desanimado. Ese pozo altercaron contra él, le hicieron la vida imposible, pero él dijo: abriré el otro pozo que mi padre construyó. Y es cuando abre el pozo de Sitna, Génesis 26, 21. Luego los hombres de Isaac cavaron otro pozo, pero de nuevo hubo conflicto. Por eso Isaac lo llamó Sitna, que significa hostilidad. Cada pozo que abres, quiero decirle, iglesia, es una transición en tu vida. Y Sitna se refiere a enemistad y a conflicto. Cada vez que la segunda generación intenta hacer algo, querrán levantarse contra ti, y la gente que está a tu alrededor se convertirá a veces en tus enemigos porque no quieren verte prosperar. Ten presente que la segunda generación carga una unción mayor. La segunda generación carga un poder mayor, y la segunda generación carga un propósito mayor que la primera. Usted no se imagina cuántas veces yo he intentado abrir los pozos que mi papá ha construido, y que en el transcurso de mi vida como segunda generación he tenido que lidiar con la crítica de muchos. He tenido que lidiar con gente que en la cara me dijo que yo no sabía ni ser pastor, ni sabía cantar, ni sabía hacer nada. Abría los pozos, pero había gente que me hacía la vida imposible porque no querían verme bendecido. Pero el punto es este, y quiero que lo reciba. Pablo dijo: se me abrió ya la puerta. Y muchos son los adversarios. Por más adversarios que hayan, no pueden cerrar la puerta que Dios ya abrió. Hay una puerta abierta y el infierno entero no puede cerrarla. Y yo creo en el nombre de Jesús que así vengan opositores, crítica, envidia, brujería, maldición, la puerta ya está abierta. Y de que vas a entrar por la puerta que Dios te abrió, vas a entrar. De que vas a ver la bendición del pozo que tu generación construyó, lo vas a ver en el nombre de Jesús. Nada en este mundo tiene el poder de cerrar una puerta celestial. Y yo seguí creyendo que Dios iba a dar la bendición a mi pozo. Y entonces Isaac no renunció y abrió un tercer pozo. Génesis 26, 22. Isaac abandonó ese pozo, siguió adelante. Diga conmigo: voy a seguir adelante. Y cavó otro. Esta vez no hubo ningún conflicto. Entonces Isaac llamó a aquel lugar Rehobot, que significa espacio abierto, porque dijo: al fin el Señor ha creado espacio suficiente para que prosperemos en esta tierra. La persistencia de la segunda generación lo va a llevar a lugares espaciosos. Tu persistencia en Dios te va a llevar a lugares amplios, a lugares bendecidos. Y la gente que te critica será la gente que te va a promocionar. No te preocupes por el que te critica.
esa gente que te critica te va a viralizar para que seas mejor. ¿Amén o no? La segunda generación tiene la unción de entrar a territorios nuevos, de tener una visión mayor, de tener una unción mayor, de tener poder mayor. Esto es poderoso. Pero también está la bendición de la tercera generación. Génesis 25:23 dice: y el Señor le dijo: los hijos que llevas en tu vientre llegarán a ser dos naciones, y desde el principio las dos naciones serán rivales. Una nación será más fuerte que la otra, y tu hijo mayor servirá a tu hijo menor. Hay algo poderoso en la tercera generación, y es que la tercera generación está tocada por la palabra profética. En mi caso, mis hijos son la tercera generación, y están determinados por la palabra profética y la voz constante de Dios hacia ellos. Algo poderoso de esta generación son los cambios. Lo lógico en esta historia o en el transcurso de la Biblia es que el mayor recibiera la herencia. Esa era la cultura: el mayor recibe la herencia, el mayor recibe la bendición, el menor no. Pero la tercera generación está afectada no solo por la palabra profética, sino por los cambios. Por eso cuando esta mujer tenía esos dos hijos, Esaú y Jacob, en su vientre, sentía una pelea, pero recibió una palabra profética que le dijo: el menor servirá al mayor. Lo que le dijo el ángel de Dios a esta mujer es: prepárate, porque vienen cambios para tu tercera generación. La mayoría de nosotros conocemos la historia de Jacob y Esaú, y cómo Jacob se las arregla para recibir la primogenitura y la bendición. Y tenga presente que en ningún momento Jacob robó bendición, más bien reclamó lo que a causa de una palabra profética recibió desde el vientre de su madre. Jacob no se quedó tirado porque dijo: a mí mi papá me rechazó, es que lo que pasa es que yo no soy querido en la casa. No, su mamá le dio una palabra cuando nació y le dijo: hijo, yo recibí una palabra de Dios, y Dios me dijo: serás mayor que otros, porque Dios traerá cambios a través de tu generación. Jacob abrazó esa palabra y nadie se la quitó. Vienen cambios para esta tercera generación. El mundo está trayendo cambios, sí señor. El mundo está trayendo ideologías de género, está trayendo progresismo, está trayendo feminismo, está trayendo todo tipo de cosas que están afectando familia. Pero escúchame, la tercera generación está afectada por los cambios divinos, cambios que van a transicionar, que van a reventar lo que esté en este mundo perdido. Y sabes, cuando yo veo esta tercera generación, veo que la bendición más grande es la que da un padre. Se lo he dicho varias veces. Es interesante que aunque la palabra profética la recibe la mamá, porque en la tercera generación Dios se revela mucho a las madres, y la madre recibe la palabra profética, pero quien tenía que dar la bendición era el padre. Tú ves que la madre tenía la palabra, pero no bendijo a su hijo. Por eso en esta tercera generación lo que más Satanás ha intentado atacar son con divorcios y separaciones. Usted ve que en la tercera generación hay muchísimo divorcio, muchísima separación, muchísima infidelidad, porque lo que más está atacando Satanás es destruir hogares para que la tercera generación no reciba la bendición que fue profetizada desde un inicio. Aquí puede venir el evangelista más grande del mundo, el profeta más grande del mundo, el pastor más grande del mundo, a profetizar e impartir sobre tus hijos, pero la bendición que va a determinar a tus hijos es la que tú como padre pongas sobre ellos. La imposición de mis manos sobre mis hijos produce bendición más grande que cualquier otra sobre la tierra. Y entonces, escuche, hay dos tipos de pensamientos en esta tercera generación. Está el pensamiento de la generación que se levanta como Esaú, o está el pensamiento de la generación que se levanta como Jacob. ¿Quién era Esaú? Esaú no valoró lo que tenía. Él era el primogénito, pero no valoró la bendición. Llegó un punto en que vendió lo que Dios le dio por cualquier cosa. Hay una tercera generación que se levanta como Esaú, que vende las bendiciones por cualquier cosa, que en medio de la prueba vende lo que Dios le ha dado por cualquier cosa, que las promesas que recibió de Dios no le importa y la venden por cualquier cosa, por un adulterio, por una infidelidad, la venden por un soborno, la venden por un poquito de dinero a través del engaño y la mentira. Venden las bendiciones de Dios por cualquier cosa. Porque cuando Jacob le dijo: véndeme tu primogenitura, Esaú la vendió por un plato de lentejas. Pero hay algo en Jacob. Jacob no tenía y valoraba.
y persiguió la bendición, porque hay una tercera generación que tiene el espíritu de Jacob, que abraza la palabra profética. Es importante, iglesia, que tú le enseñes a la tercera generación el poder de la unción profética, que caminen creyendo que lo que Dios les ha dicho, Dios lo va a hacer, que lo que tienen en sus manos, Dios lo va a multiplicar. Entonces Jacob lucha tanto que recibe la primogenitura, y como sea recibió la bendición. Y mire la bendición que se desata sobre la tercera generación. Génesis 27, 28 al 29. Del rocío de los cielos y la riqueza de la tierra, que Dios te conceda siempre abundantes cosechas de grano y vino nuevo en cantidad. Que muchas naciones sean tus servidoras y se inclinen ante ti. Que seas el amo de tus hermanos y que los hijos de tu madre se inclinen ante ti. Todos los que te maldigan serán malditos y todos los que te bendigan serán bendecidos. La imposición de un padre. Pastor, mis hijos no tienen padre. Dios te colocó a ti como madre y como padre. Impon tus manos sobre tus hijos y declara la bendición de Génesis 27, 28 al 29. Esta es la bendición de la tercera generación. Ellos reciben aún lo que no sembraron. Reciben la acumulación de la primera y de la segunda generación. Mire lo que dice Génesis 32, 24 al 28. Entonces Jacob se quedó solo en el campamento, y llegó un hombre y luchó con él hasta el amanecer. Cuando el hombre vio que no ganaría el combate, tocó la cadera de Jacob y la dislocó. Luego el hombre le dijo: déjame ir, pues ya amanece. No te dejaré ir a menos que me bendigas, le dijo Jacob. ¿Cómo te llamas?, preguntó el hombre. Jacob contestó él. Tu nombre ya no será Jacob, le dijo el hombre. De ahora en adelante serás llamado Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. ¿Sabes qué tiene la tercera generación? Porque en este momento Jacob ya era bendecido. Jacob tenía toda la riqueza que usted no se imagina. Pero ¿qué pasó aquí? ¿Por qué Jacob está luchando por una bendición si ya es bendecido? Porque la tercera generación no se conforma con lo que hereda. La tercera generación pelea por su propia bendición. La tercera generación, si es necesario, pelea con Dios y con los hombres y vence. Pelea contra la corriente, pelea contra las ideologías, pelea contra los pensamientos. Y te tengo una buena noticia: la tercera generación siempre vence, siempre tiene victoria. Y es cuando Jacob recibe la bendición que ha peleado toda su vida. ¿Aquí hay alguna tercera generación? La bendigo en el nombre de Jesús. Mis hijos son la tercera generación. Ellos van a pelear sus bendiciones. Aparte que van a heredar todo lo que peleó la primera y la segunda, recibirán las bendiciones propias de una tercera. Pero también está la cuarta generación, la bendición de la cuarta generación. Diga conmigo: yo soy. Dígalo fuerte, por favor: yo soy la cuarta generación. Diga: yo tengo la bendición de la cuarta generación. La cuarta generación está representada y la encabeza un hombre llamado José. Es el menor de los hijos de Jacob. Aquí es donde los cambios permanecen, donde Dios establece una transición en la tercera generación a través de cambios y permanecen. El nombre José significa añadir, es decir, que la cuarta generación tiene el poder de completar, de añadir y de aumentar. Eso significa José: Dios añade, el que añade. Es maravilloso ver cómo Dios, generación tras generación, va trayendo aceleramiento. Dios visita a Abraham a sus 70 y pico de años. A Isaac y a Jacob los visita en edad adulta. Pero yo veo a un José que Dios empezó a manifestar en él a los 17 años de edad. Esto es tan poderoso que lo que a ti te costó toda una vida, tu siguiente generación la alcanzará en un par de años. Lo que a ti te costó años, a tus hijos les va a costar meses. Pastor, ¿por qué lo dice? Porque cada generación tiene un aceleramiento de parte de Dios. José no esperó hasta ser adulto para recibir una palabra, 17 años para recibir. Pero hay algo, y es que en la cuarta generación Dios se mueve con una voz única e ideal para ellos. Génesis 37 del 5 al 6. Una noche José vio un sueño, y cuando se lo contó a sus hermanos, lo odiaron más que nunca. Escuchen este sueño, les dijo. Resulta que estábamos en el campo atando gavillas de grano. De repente mi gavilla se levantó y las gavillas de ustedes se juntaron alrededor de la mía y se inclinaron ante ella. Algo poderoso. Esta generación comienza a tener una visitación personal de Dios hacia ellos, un encuentro personal con Él. Muchos esperan la visita de un gran profeta para que les profetice. Muchos esperan la visita de un gran evangelista para que los bendiga.
Muchos esperan la visita de un gran pastor para que los unja. Pero la cuarta generación no espera eso. La cuarta generación escucha a Dios desde su adolescencia. La cuarta generación escucha a Dios personalmente en su relación con Dios en su juventud. Esto es lo que yo veo en José. Las demás generaciones de José tuvieron encuentros sobrenaturales. Un Jacob que luchó con Dios literalmente. Un Isaac que luchó por bendición. Un Abraham que ve a Dios para recibir bendición. Pero José, tú ves la historia de José y no tiene ni un solo encuentro sobrenatural con ángeles. No tiene ni un solo encuentro sobrenatural con Dios, literal. Lo que Dios trabajó en la cuarta generación fueron sueños. Y la palabra dice: en los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne, y los jóvenes verán visiones, sus hijos soñarán sueños. Miren, sueñe y declare. Se lo repito una vez más: sueñe y declare. ¿Por qué le digo esto? Porque José apenas soñó, declaró. No importaba. Ay, no le tienes que decir los sueños, porque ese es el mensaje que nos dice: no le digas los sueños a todo el mundo, guarda tus sueños para ti mismo, que puedes levantarte tus hermanos en persecución. Esos mensajes no tienen bases ni fundamentos bíblicos. Escúchame, José habló porque declaró lo que soñó. Él dijo: les voy a declarar lo que Dios me habló, les guste o no les guste. Sueñe y declare. ¿Qué has soñado? Decláralo en el nombre de Jesús. ¿Qué has soñado? ¿Qué Dios te ha dicho? ¿Qué has soñado literalmente cuando duermes? Cosas poderosas, decláralas. Porque la cuarta generación sueña y declara. Esta generación no necesita de encuentros angelicales para entender su propósito. Necesita tener fe para creer lo que Dios le sembró en el corazón. Esta cuarta generación tiene una fe enorme. Esta cuarta generación es diferente a todas, pero es una generación que sabe esperar. Mientras que la primera generación comete el error de ser llevada por la impaciencia. Cuando tú ves a Abraham que se acostó con otra mujer para ver si tenía hijos, la cuarta generación no se desespera. La cuarta generación es paciente, tiene los sueños, tiene la palabra, declara la palabra y espera el momento oportuno de Dios para recibir lo que Él dijo que haría. Esta generación tendrá adversarios como toda generación. Cada generación tendrá sus propios adversarios. Génesis 37, 19 al 20. Aquí viene el soñador. Dijeron: vamos, matémoslo y tirémoslo en una de esas cisternas. Podemos decirle a nuestro padre: un animal salvaje se lo comió. Entonces veremos en qué quedan sus sueños. Dios va a protegerte a pesar de todo atentado que hayan querido levantar contra tu vida. Dios te va a proteger a pesar de que se levante gente para destruir tus sueños. Dios aún del pozo te va a sacar. Dios aún de la cárcel te va a sacar para colocarte en el lugar que tú has soñado. José dijeron: ahí viene el soñador, vamos a ver en qué quedan sus sueños. Pero es que hay gente que no entiende que la mano humana no tiene el poder de prevalecer con la mano de Dios. Tú eres la cuarta generación. Si hay gente que dice: vamos a ver qué es de sus sueños, pues los va a ver, quiera o no quiera. Pero la cuarta generación, ¿sabes que tiene algo precioso? Porque está abrazada con la santidad. Es una generación que agrada a Dios. Génesis 39, 2 dice: ella llegó, lo agarró del manto y le ordenó: vamos, acuéstate conmigo. José se zafó de un tirón, pero dejó su manto en manos de ella al salir corriendo de la casa. Le voy a traer un mensaje sobre José un día de estos. Pero José tenía 17 años, sus hormonas al tope. Una mujer preciosa lo estaba acosando, se le estaba ofreciendo, y José huyó de la tentación. La cuarta generación abraza la santidad. Hay una palabra que el Señor también estableció sobre mi vida y quiero lanzársela sobre usted. Hay muchos que dicen: no voy a tener hijos porque este mundo está muy difícil. ¿Qué va a pasar con nuestros hijos en el mañana? Pero la cuarta generación está destinada para ser santa. Sin importar cómo esté el mundo dentro de 10 y 15 y 20 años, sin importar la degradación que haya, si Cristo no ha venido por nosotros, hay una generación que se va a levantar.
para ser santa. ¿Y por qué, pastor? Porque está recibiendo el cúmulo de la primera, de la segunda, de la tercera generación, y ahora la cuarta viene para tener una mayor unción y prosperidad en todo lo que haga. No te preocupes por tus hijos. Si tú has caminado fielmente con Dios, si tú eres un hombre y una mujer de oración, si tú eres una persona que revienta oración por tu familia, si eres una persona que dobla tus rodillas todos los días por tus hijos, si eres de esos que ponen el pecho a la brisa para batallar contra los demonios que atacan a tus hijos, no te preocupes. Tus hijos van a tener la bendición de la cuarta generación. Tus hijos van a ser santos. Tus hijos van a tener prosperidad. Tus hijos van a ser luz, y van a ser luz en medio de la luz. Es decir, yo puedo ver la luz en la oscuridad, pero es difícil ver luz en medio de la luz. Pues tus hijos van a brillar más que la luz que les rodea, porque yo estoy profetizando bendición sobre tu generación. No tendrás hijos drogadictos. Pastor, ya lo tengo. Dios va a romper la drogadicción. No vas a tener hijos alcohólicos. No vas a tener hijos inmorales. No vas a tener que estar luchando con hijos en la cárcel. No vas a tener que estar lidiando con hijos en pandillas. No vas a tener que estar lidiando con una generación depravada y tergiversada. Hoy me levanto como profeta de Dios para romper la imposibilidad que se ha levantado en contra de tu vida y en contra de tus generaciones. Tus hijos se van a levantar con la bendición de Dios para hacer luz donde quiera que vayan. Escúchame bien, tú puedes estar decepcionado en este momento porque estás pasando un momento álgido con tu generación, con tus hijos, porque quizá yo te estoy profetizando que tus hijos no van a tocar cosas, pero ya las tocaron. Dices: pastor, estoy lidiando con un hijo en las drogas. Pastor, estoy lidiando con un hijo que le gusta el licor. Pastor, estoy lidiando con un hijo que tiene confusión de género. Pastor, estoy lidiando con mis hijos que están en pandilla. Pastor, estoy lidiando con esto. Pues venga, yo le digo algo. La palabra profética tiene el poder para romper la realidad que el diablo ha establecido. No te conformes a esa realidad. Escúchame bien, hoy vengo en el nombre de Jesús a declararte, tú que me estás escuchando, tú que me ves, quiero decirte en esta mañana: Dios va a sacar a tus hijos del alcohol. Dios va a sacar a tus hijos de la droga. Dios va a sacar a tus hijos de la pandilla. Dios va a sacar a tus hijos de la rebeldía. Dios va a sacar a tus hijos de toda confusión de género, porque tu generación no se va a perder. ¿Has pensado que tu oración es en vano? ¿Has pensado que tu ayuno es en vano? Te tengo buenas noticias. No, ha sido una semilla que está en tierra, que Dios está protegiendo para que venga una bendición inminente. Cuando ese árbol crezca, ninguna plaga lo tocará, porque el fruto que se levantará de ese árbol lo van a comer tus generaciones, lo va a disfrutar tus generaciones. Vas a estar aquí en este lugar con tus hijos diciendo: pastor, aquí hay un milagro. Mi hijo estaba en las drogas, pero hoy ya lleva un año sin probar drogas. Pastor, estos son mis hijos. Estaban enfermos, nacieron enfermos, parecía que no había solución, pero Dios los sanó, porque la bendición sobre tu generación será inminente. Las puertas del infierno no prevalecerán en contra de tus hijos. Hoy me levanto con la unción profética para declarar que toda oposición que se levantó para que tus hijos sean grandes sobre la tierra, esa oposición se tiene que romper en esta mañana en el nombre de Jesús. Diablo, suelta las generaciones de tus hijos, suelta las generaciones de los hijos de Dios. Diablo, suelta las generaciones de los hijos de Dios. No te pertenecen. Y declaro que el próximo año empezarás a ver cambios que nunca habías visto en tus hijos, porque tus hijos tendrán el doble de unción, de poder, de santidad y de bendición que tú tienes hoy. Ten fe, persiste en el nombre de Jesús. Y quiero terminar con algo. La cuarta generación es cabeza. Diga conmigo: yo soy cabeza. Génesis 41, 38 al 40. Entonces el faraón preguntó a sus funcionarios: ¿acaso encontraremos a alguien como este hombre tan claramente lleno del Espíritu de Dios? Así que el faraón dijo a José: como Dios te ha revelado el significado de los sueños a ti, es obvio que no hay nadie más sabio e inteligente que tú. Quedarás a cargo de mi palacio y toda mi gente recibirá órdenes de ti. Solo yo, sentado en mi trono, tendré un rango superior al tuyo. Y sabe,
Esta cuarta generación tiene algo poderoso, y es que es una generación que Dios la dota con una capacidad de producir riquezas con sabiduría y de administrar riquezas con sabiduría. ¿Sabes quién fue José? El hombre que salvó a Egipto de la quiebra, el hombre que salvó la tierra de la quiebra. Porque quizá tú tuviste conflictos financieros, tus generaciones tuvieron conflictos financieros, pero la que viene tendrá riqueza y sabiduría en el nombre de Jesús. Quiero terminar diciéndote que la cuarta generación Dios la coloca como cabeza y no como cola. Cada generación irá de aumento en aumento hasta ver una bendición mayor de lo que tú no te has imaginado. En el nombre de Jesús. Antes de que entremos a la administración, yo quiero bendecirlo y quiero bendecir tu casa y quiero hacer una oración por ti desde lo más profundo de mis entrañas y desde lo más profundo de mi corazón hacia tus generaciones. ¿Sabes por qué tengo el poder para hacerlo? Porque Dios me estableció como un sacerdote sobre esta casa, y todo lo que yo declaro sobre esta casa contagia al que está dentro de la casa. Te va a bendecir a ti también. Va a bendecir tu vida allá en línea. Va a bendecir tu casa, te va a bendecir en el país, en la ciudad donde te encuentres. Allí Dios te va a bendecir. Puedes cerrar tus ojos ahí un momento, levantar tu mano derecha y recibir esta bendición. Padre, en el nombre de Jesús, desde lo más profundo de mi corazón, yo te ruego que bendigas cada familia que está aquí presente. No sé las luchas que están atravesando, tampoco conozco sus pruebas, pero sé que las tienen. Sé que muchos están aquí sentados lidiando con una situación demasiado difícil en sus casas. Mujeres que están lidiando con un hombre borracho que llega a casa a golpearlas. Padres que lidian con hijos porque se desaparecen por días. Personas que están aquí en fe, pero no tienen la economía suficiente para sostener su hogar, y aún así permanecen en pie, y aún así dicen amén a cada bendición, aunque el diablo les dice que no se va a cumplir. Gente que ha atravesado las tormentas más difíciles de su vida, pero hoy, desde lo profundo de mi corazón, yo bendigo cada familia y te pido que toda la lucha que ellos han tenido, que todas las lágrimas que ellos y ellas han derramado en el secreto de su cuarto, diciendo: por favor, Señor, haz un milagro. Te pido que tomes toda esa oración y la sueltes con bendición. Por favor, te pido que desde hoy se termine la prueba, se termine la tristeza, se termine la angustia, se termine la preocupación, se termine. Que todo enemigo que se levantó contra ellos sea avergonzado en el nombre de Jesús. Que toda paz que el diablo robó, que toda salud que el diablo robó, que toda armonía que el diablo robó, hoy la tenga que devolver con intereses. Profetizo sobre tu vida
que verás lo que tanto le has pedido a Dios. Tu generación y tus generaciones son bendecidas por la mano de Dios. No renuncies, no te detengas. Cree, dice Dios, cree, porque tu bendición está próxima a llegar. Y profetizo que toda imposibilidad que abrazaste como una realidad, la cual consideraste que tenías que adoptar, hoy se rompe, porque la palabra viene a romper y a traer bendición sobre todo lo que hagas. Bendigo tu vida, bendigo a tus hijos, bendigo a los hijos de tus hijos, bendigo a los hijos de tus hijos. Bendigo cada generación que se levante a través de ti. Bendigo en el nombre de Jesús tu entrar y tu salir. Bendigo todo lo que hagas, porque declaro que tu próximo año estará dimensionado con el favor de Dios, y no podrás contar con los dedos de la mano los milagros que Dios va a hacer contigo y con tu casa. Esos hijos le servirán a Dios, ese esposo le servirá a Dios, esa esposa le servirá a Dios, esos padres le servirán a Dios, esa familia, tu familia, le servirá a Dios, porque Dios dijo: cree en mí y toda tu casa será salva. ¿Crees en Dios? Si tú dices sí, toda tu casa será salva en el nombre de Jesús. Si tú lo crees, di amén y recibe la palabra, porque desde hoy comienza algo nuevo sobre tu familia. Ponte de pie, por favor, en esta mañana.